parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. ¡Qué bueno! Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, porque entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por AM Cumbre 1400, tu radio, tu voz. Pero muy buenas tardes, estimadísima audiencia de Radio Cumbre, que hoy otra vez se engalana con nuestra presencia. ¿Cómo le va, Rodrigo? Sí, me da un poco de vergüenza su introducción. Por eso me supe detener a tiempo antes de seguir derrapando por los caminos de la vida, que no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía. No había tanto ripio en este camino que me voy al pasto con facilidad. ¿Sabe para qué estamos acá, no? Aproximadamente. ¿La gente quiere escuchar sus introducciones, sus locuciones o quiere escuchar hablar de historia de Neuquén? Yo creo un poco de las dos cosas. Básicamente, si escucha este programa es porque le interesa lo que decimos de la historia y no cómo lo decimos. Si usted me permite, yo traje acá un escrito al respecto, que no dura más de 15, 20 minutos. Forma y contenido. Bueno, después mándenmelo y lo leo. Porque trabajé mucho este material. Forma y contenido, que si usted quiere le leo la introducción, que deje. Son 7 páginas. Deje. Después yo le prometo que lo leo en algún momento. Me siento un poco incómodo, más que nada porque hay mucha luz. Antes nosotros veníamos y, por ejemplo, no nos importaba si veníamos en ojota, en shortcito. En camiseta musculosa ballenera. Ahora está la ventana, estamos mirando a la calle, el público que pasa puede acercarse y vernos. Y yo con estas mechas. Así que a partir de ahora vamos a tener que cambiar el vestuario. Ahora, se ve de afuera porque tal vez estas ventanas son esas con doble. No, sí, nosotros vemos hacia afuera. No, sí se ve. ¿Se ve? Sí. Me gustaría saber de qué va a hablar usted hoy y qué voy a callar yo hoy. Hoy tenemos preparado un tema sobre uno de los volcanes más emblemáticos de la provincia. Nosotros siempre lo hemos mencionado directa o indirectamente por distintas circunstancias. Cuando digo volcanes emblemáticos, se me ocurre, cuando digo Neuquén y volcanes emblemáticos, así a primer golpe de ojo menciono, por ejemplo, al Tromen, al Lauca Mahuida. Hay diferencias, algunos están extintos, otros no. Nombro al Lanín. Indirectamente nombro al Domullo, aunque no es un volcán, es un cerro que tiene actividad magmática, actividad geotermal, pero eso no quiere decir que sea un volcán. No ha desarrollado una chimenea, o por lo menos no se le ha encontrado. Así que hasta que eso no ocurra, es algo que puede ocurrir en cualquier momento o dentro de miles de años. Pero en este caso vamos a hablar del volcán Copahue. Si le parece, don estimado. Sí, porque imagínese uno que yo va a ser casi ya 30 años que vivo en Neuquén, ¿no? Y un volcán para mí era Krakatoa y después una cocina, por ejemplo. Sí, porque usted un calefón. Tiene menos campo que ascensor de shopping. Sí, es verdad. Ahora lo he adquirido y vine a una zona volcánica. Tengo la suerte de la mayoría de los lugares que menciono haber estado o momentáneamente haber pasado por ese lugar. En el caso de Copahue es una zona hermosa, me ha tocado estar ahí, tanto en el volcán como abajo en Cabiahue, en invierno, en momentos de extrema nieve, de esas nieves que si uno sale a caminar no aguanta más de 500 metros. Digo uno que no es vaqueano, a lo mejor hay gente que sí. Pero este volcán, que tiene 2.997 metros de altura. ¿Y cómo sabe que tiene eso? ¿Usted cree así? Usted le dice, este volcán tiene 2.000 cuántos metros y usted dice que sí. Lo he tomado de la página de CEGEMAR, del Servicio Geológico Minero. Ahora, usted quiere saber distintas alturas. Hay libros, hay menciones con otras distancias, con otra
cantidad de altura. Por ejemplo, en algunos... ¿Para el mismo volcán o para otro? Para el mismo volcán, sí. Por ejemplo, en algunos libros lo he encontrado con 2.959. En algunas otras fuentes lo he encontrado con 2-3 metros más. Sin embargo, yo tomo la medición oficial, que también puede cambiar. Usted sabe que un sismo, un terremoto puede hacer cambiar la altura de un cerro. Pero es uno de los volcanes activos más conocidos de la Argentina. Y en realidad también es conocido por su parte turística, por su fácil acceso. Y cuando hablo de turismo es por los baños termales, por el complejo de esquí que está ahí cerca. Usted sabe que muchas veces se relaciona Copahue y Cabiahue. Se los menciona casi como gemelos, algo así como... Bocchini y Bertoni, para usted que se le piante un lagrimón. Vamos a temas neuquinos. Por ejemplo, cuando uno dice Cutralcó Plaza Winkul, cuando dice Coyuco Cochicó, es como que uno siempre los nombra en pareja. Copahue Cabiahue o Cabiahue Copahue. Están ahí cerquita. Copahue es la parte precisa del volcán y Cabiahue en la base. Tenemos el pueblo, la localidad, el lago. Le decía que con el tema de los baños termales ha logrado tener como una marca de identidad la palabra Copahue, buscando en el trabajo de Gregorio Álvarez de Toponimia del Neuquén, simplemente dice que significa azufre. Ahí desde la cima del volcán Copahue podemos ver justamente el lago Cabiahue. En algunos textos también dice lago Agrio, especialmente textos antiguos. Ajá. Es un volcán que divide aguas. Las aguas del volcán forman ríos que desembocan en el Atlántico. Afluentes que van hacia el Pacífico. Claro, exactamente. Algunos van hacia el Atlántico y otros hacia el Pacífico. El que va hacia el Atlántico, nosotros como neuquinos lo conocemos mucho, es el río Agrio, pero a lo mejor no conocemos tanto las aguas que van hacia el lado del Pacífico, hacia Chile, que son el río Queuco y el río Lomín, que a su vez son afluentes del río Biobío. Está ese lago Cabiahue, ese lago Agrio. De las aguas de ese lago se forma el río Agrio. Que disculpe, alguna vez lo mencionamos y no hace tanto, o sea, yo lo mencioné, ese lago como una cosa que me impresionó casi como un paisaje extraterrestre. Es un paisaje, yo lo llamé en su momento como alienígena. Es extraño, aparte un lago de altura, lo que no es tan común. En realidad Cabiahue está bastante más abajo que la cima del volcán. De hecho, fue elegido ese lugar precisamente para los turistas que iban a la zona de Copahue, que no tuvieran que sufrir las inclemencias de esos lagos termales que estaban a mucha altura, donde había mucho frío y aparte los caminos generalmente muchas veces se llenaban de nieve y quedaba la zona aislada. En cambio en Cabiahue está un poco más bajo y eso no ocurre, y voy a agregar la palabra tanto, porque también pasa. Y tampoco deja de quedarse aislado en ocasiones. Hemos hablado un poco de los inicios de Cabiahue cuando hicimos, ¿se acuerda el programa de Ricardo Vialú? Sí. Aquel polaco que vino escapando un poco a todo aquel terror de la Segunda Guerra, primero con la invasión nazi de Polonia, después con la ocupación soviética, y que se quedó en estas tierras, formó su familia. Fue uno de los arquitectos que diseñó las calles de Cabiahue, uno también de los que eligieron el lugar correcto para hacer ese pueblo. Pero... Programa que recomiendo al oyente que lo busque en el canal de YouTube de Más Neuquén. Y si no se emocionan sobre el final de ese programa, señor, vaya a ver y fije, hágase una cuestión en el corazón porque está teniendo ahí alguna arteria que le provoca no emocionarse. ¿Usted se emocionó? Sí. Si yo me emocioné... Usted que es un tipo duro, de esos que no se le escapa una lágrima fácil. Por favor, siga usted. Estábamos hablando del lago Cabiahue, que en realidad está situado en el interior de una profunda depresión de origen volcánico. A ese lugar muchos geólogos lo denominan la caldera de Cabiahue Copahue,
o también Caldera del Agrio, que fue producto de un colapso de la parte superior de un desaparecido volcán al que los geólogos llaman en sus estudios protovolcán Hualcupén. Ese conjunto geológico volcánico tuvo durante los últimos siglos una cantidad importante de erupciones, la mayoría de baja magnitud. Hay descripciones de erupciones desde el año 1750. Acuérdese que ese volcán pertenece tanto a Argentina como Chile y muchas veces las descripciones pueden pertenecer a estudios o descripciones hechas de este lado o del otro lado de la cordillera. Tengo acá marcadas unas cuantas, especialmente en este siglo XXI, en el 2012, en el 14, en el 15, en el 16, 18, en el 20. O sea, bueno, constantemente está entrando en erupciones que son de baja magnitud. Me ha tocado estar en el 2012, justamente cuando... Ahí estuvo áspero. En realidad no sé si es que estuvo áspero, es que venía de muchos años sin que pasara nada. Entonces como que la gente se asustó. Creo que la anterior a la del 2012 fue allá por la década del 90, en el 94, 95, por ahí. Entonces como que bueno, casi 20 años sin que pasara nada y de golpe hubo una fumarola bastante grande que al principio preocupó, pero después quedó como anecdótica. Hay que tener en cuenta que cualquier actividad volcánica que ocurra en esa zona impacta directamente en el pueblo de Cabiahue. Ahí en ese cráter hay un lago, que es un lago termal ácido, pero que justamente cuando hay erupciones desaparece. También tenemos una cantidad de áreas termales, todas relacionadas con la actividad magmática de la región. También tenemos especies que son únicas de esa zona, y cuando digo únicas quiero decir que en todo el planeta solamente existen en ese lugar. Tenemos una especie que no recuerdo el nombre científico, pero que se la denomina la lagartija del Copahue, que solamente existe en esa zona del área natural protegida del Copahue y generalmente está por encima de los 1800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos ahí en la zona de Copahue también una formación geológica muy interesante y ¿sabe? Quiero dar esta descripción más que nada porque nos escucha gente de todo el país. Si yo me remitiera solamente a la parte histórica, que es la que vamos a desarrollar ahora en minutos, tal vez solamente estarían interesados los que son neuquinos o especialmente la gente que vive en esa zona. Hace poco más de un año una persona me llama y en realidad me escribió y me dice, ¿por qué no hablan de Copahue? Y me explicó que era porque gran parte de su infancia y gran parte de sus vivencias eran de esa zona. Y yo recordé de que nunca había hablado de esa zona desde el punto de vista tal vez histórico. Le hemos mencionado sin dar muchos detalles. Entonces me puse a buscar algo y preparé un artículo que aparte está publicado justamente en la publicación Más Neuquén y del cual nos basamos nosotros ahora con algunas excepciones basado o extraído de un libro que se llama De Zapala, Termas del Copahue, de Ambrosio Delfino, publicado allá en la década del 50. Pero le decía de la formación esa geológica que no es muy habitual. Sin embargo, acá en la Argentina tenemos la suerte de tener varias formaciones similares, que es ese puente de piedra que está ahí en el lago Cabiahue. Esa formación que se desarrolló en un acantilado que con el producto del golpeteo de las olas fue formando una cavidad. Horadando la piedra. Hasta que se formó una caverna grande y en algún momento se desprendió gran parte del techo de esa caverna, pero no en su totalidad, sino en una parte, dejando otra sin desprenderse, justamente el puente por el cual por ahora se puede transitar caminando, muy parecido al puente del Inca allá en Mendoza, una situación bastante similar.
También hay otro puente similar en la zona, digo por mencionar las cercanas a Neuquén, en la zona de La Payuña, en Mendoza, en el sur de Mendoza. Otra zona hermosa, ya que usted habló de zonas que parecen de otro planeta. Y sé que hay otros puentes parecidos. Me mencionaron uno en Chubut, no sé exactamente dónde, esto me lo mencionó un lector de la publicación. También está muy cerquita de esa zona, pero más cerca de la Loncopué, la zona de los Ricos Bayos, la lágrima de los volcanes, como le llaman. Donde hay duendes. Así dicen. ¿Usted vio alguno? No es muy confiable esto que yo le estoy diciendo. Lo que usted dice generalmente no es confiable cuando toca de esos temas, me parece. Es como, Lo estoy atacando. es un poco Defiéndase. redundante. No, porque estoy acostumbrado, porque algo de cierto debe haber en todo eso, porque se insiste con eso. Vos sos poco serio, es lo mínimo que me dicen. Aún gente que no me conoce mucho, me ve, me escucha 3 cosas y ya me dice, usted es poco serio. Rápidamente la gente se da cuenta de que no tengo mucho fundamento en aquello que digo. Muy por el contrario de los trabajos que hacemos aquí. Ese lugar, Los Riscos Bayos, para la gente que no conoce, que está más cercano a Loncopué, obviamente camino a Copahue, está a unos cuantos kilómetros. Sin embargo, es producto tal vez de la erupción de algún volcán. Según cuentan, hay muy pocos en el mundo. Y cuando digo hay muy pocos, ahí ya no es como los puentes de piedra, sino que son muy pocos. Hay 3 en el mundo, uno está en esa zona, otra en México. Y la otra está en la zona de Turquía, de Capadocia, donde fueron declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad porque ahí se desarrollaron civilizaciones. Hubo ciudades cavadas en esos riscos formados de manera similar a los de... Como si fuera que, ¿no? Que un salpicado de lava, digamos, en términos gigantescos, ¿no? Porque eso son kilómetros de riscos. Realmente me llamó la atención la extensión que tienen los Riscos Bayos. Esos riscos están más o menos ahí cerquita del cajón de Hualcupén, en dirección hacia Loncopué. Se forman esas rocas ignimbritas que durante una explosión volcánica generan una nube de cenizas a elevadísima temperatura y con el viento se desplazan y caen en otro lugar y se forman estas, valga la redundancia, formaciones. Yendo directamente al tema de la historia, en unos minutos ya vamos a hacer la pausa, pero quería mencionarle un caso particular. Los pueblos originarios ya sabían de la existencia de estas termas y de las propiedades curativas que tenían. Pero, para los que no eran originarios, el reconocimiento de las propiedades de las termas del Copahue en realidad es un hecho bastante reciente. Y fue un médico argentino que estaba radicado en Chile, en Chillán específicamente, quien pareciera que fue el primero en utilizar las termas de Copahue con fines terapéuticos, es decir, con el fin de curar a sus pacientes, que era el doctor Pedro Ortiz Vélez. Y acá me quiero detener un poquito porque usted vio cómo relacionamos todo en este programa. ¿Sabe quién era este Pedro Ortiz Vélez? Uno de los primeros que pudo comprobar las bondades de sus aguas. Sí, aparte de eso, No, aparte de eso no tengo la menor idea. tiene una historia bastante particular y por eso me quiero detener, porque se casó con su prima, con Aurelia Vélez Arfiel, en 1857. Este matrimonio fue bastante breve y terminó en un escándalo, debido a que Pedro, este mismo que descubrió las aguas termales, o sea, que descubrió las propiedades terapéuticas, Hizo otro descubrimiento importante en su vida. sí, descubrió que Aurelia estaba en una situación comprometida, vamos a ponerle ese nombre, con su secretario Cayetano Echenique, ¿El secretario de él o de ella? con el secretario de él. Ajá. ¿Qué hizo don Pedro Ortiz Vélez? Enfurecido, mató al secretario y fue a juicio. No anduvo con vuelta ahí el muchacho. Los pescó infraganti
él andaba sospechando. Él se casó con Aurelia, que era bastante menor que él, ¿cómo se le dice? De apuro. Ajá. O sea, se casó de apuro porque ella estaba embarazada. Después perdió ese embarazo. Algunos dicen que lo perdió intencionadamente. Pero bueno, andaba con Cayetano Echenique. Pedro Ortiz Vélez los encuentra. Cayetano, cuando lo ve venir, se esconde. Don Pedro Ortiz lo encuentra y lo mata. A raíz de eso va a juicio y, como tenía ciertas influencias, lo declaran insano, demente, que por eso no se le podía imputar el delito de asesinato. Y ahí es cuando Dalmacio le dice: Pedro, ¿todo bien con vos? Por las dudas que a alguno se le ocurra rever este fallo, mejor rajada acá. Discúlpeme que le hable así. Tomátela de la Argentina y anda a otro lado. Y se No fue muy lejos. Estuvo en Europa un tiempo y después volvió y se radicó en Chile. Y ejerció como médico. Bueno, este mismo Pedro Ortiz Vélez es el que recomendaba a sus pacientes los tratamientos terapéuticos en las termas del Copahue. Obviamente había que pedirle permiso al cacique que estaba en el lugar, el cacique Chenquel, que aparte era hermano de otro cacique muy conocido. ¿Te se acuerda del cacique Purrán? Oh, del Vamos. que también hicimos un programa. Vamos a hacer una pausa y continuamos y seguimos con... ¿Vamos con algún tema musical? Vamos con un tema musical. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, a veces vergüenza. Estoy